En estos minutos que tenemos en esta mañana, nosotros estamos y empezamos la semana pasada hablando sobre algo importante para cada cristiano, que es doctrinas fundamentales de la Biblia. Y queremos pasar los próximos 8 semanas, son realmente 9 semanas o 9 doctrinas, a una que es la doctrina de los últimos días, que no vamos a tocar porque ya nosotros pasamos casi 2 años en Apocalipsis. Ya nosotros hablamos sobre los últimos tiempos, vamos a sacar a escatología, a esa doctrina de los últimos tiempos, y después vamos a enfocarnos en 8 doctrinas en la Biblia. Iglesia, el propósito es que cada uno pueda estar firme en estas doctrinas. Esta doctrina está claro en la Biblia, es para cada cristiano y cada uno debe estar firme en estas doctrinas básicas, fundamentales en la Biblia para los cristianos. Y por eso estamos pasando para que cada uno puede estar firme y conocerla. Por ejemplo, ya nosotros hablamos de la doctrina de la Biblia. Vamos a hablar esta mañana la doctrina de Dios. Después de Cristo, del Espíritu Santo, del hombre, de salvación, de la iglesia y de ángeles. 8, son 9 en total, doctrinas fundamentales en la Biblia. No estoy diciendo doctrinas de los bautistas. Estoy diciendo doctrinas fundamentales de un cristiano, una persona que conoce a Cristo. Tiene que conocer estas enseñanzas básicas en la Biblia y estar firme. Iglesia, nosotros vivimos en un tiempo donde hay muchos, y la Biblia habla sobre esto, muchos falsos maestros que están en el mundo que vivimos. Si tú no estás firme en estas doctrinas, es imposible que tú puedas estar o identificar estos falsos maestros. Y no podemos dejar que ellos nos enseñen algo que no está en este libro. Y por eso vamos a pasar por los versículos, vamos a mirar exactamente lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, lo que dice la palabra de Dios, para que cuando venga una persona a su casa para hablar sobre el Espíritu Santo o hablar sobre Dios o Cristo, tú puedes estar seguro en qué dice la Biblia sobre esos detalles. Como dije, mi intención, mi deseo es que cada persona tenga base, esta fundación firme en estas doctrinas para ayudarte a defender la Biblia, para que tú puedas saber qué tú crees y por qué lo crees. Hay muchos cristianos hoy en día, cristianos débiles, en el sentido que no conocen la Biblia, que si tú le preguntas, ¿por qué tú crees en lo siguiente? No saben, porque no le enseñaron o porque no leen su Biblia y no lo estudian y no conocen los detalles bíblicos que nosotros debemos de entender. La semana pasada hablamos sobre bibliología. ¿La doctrina de qué? La Biblia, ¿verdad? Bibliología, la doctrina de la Biblia. Hablamos que la Biblia es inspirado por Dios. La palabra inspirado significa que Dios sopló sus palabras a estos 40 hombres en los años de 1000 o 1500 años. En ese tiempo se escribió la Biblia. Hablamos sobre inspiración verbal plenaria. Inspiración que fue inspirado por Dios, verbal que cada palabra, cada acento, cada punto es inspirado por Dios, plenaria que es completo, la Biblia completa, cada palabra, cada punto, cada acento fue inspirado por Dios a estos 40 hombres en 1500 años. La Biblia no tiene errores, no hay una parte en este libro que hay un error. Todo entre 1500 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan en el final,
Todos hablaron de la Biblia. En el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere de profecías que va a pasar en el Nuevo Testamento. Pero en todo eso no hay contradicción en la palabra del Señor. Y demos gracias por eso. Tenemos la iluminación. La iluminación es el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos ilumina, nos deja saber, a entender este libro. Y cada persona que conoce a Cristo tiene el Espíritu Santo viviendo en ello, y el Espíritu Santo te ayuda a entender las palabras que están en este libro. Tenemos que leer la Biblia, creer la Biblia y practicar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, creer en la Biblia y practicar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana vamos a teología. Teología, T-E-O, estas tres letras, significa Dios. La doctrina de Dios. Y eso que vamos a estar mirando en esta mañana, la doctrina de Dios, el estudio del creador de este mundo y también sus atributos que vemos en la Biblia. Pero antes de eso, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor para ayudarnos a ver estos detalles que tenemos delante de nosotros. Señor, ahora que vamos a estudiar teología, la doctrina de Dios, Señor, que podemos entender estos detalles de ti, que podemos estar seguros en quién nosotros creemos y por qué creemos en Dios, para que podamos defender y conocer nosotros mismos, por qué yo soy un cristiano, por qué yo soy hijo de Dios, por qué yo creo en Dios y qué la Biblia dice de Dios, que son palabras de Dios. Te entregamos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos esta palabra teología, lo más importante, iglesia, es la fundación que quiero que cada persona entienda. Algo que tenemos que estar seguros en la doctrina de Dios, teología, es esto. Escuche bien, tenemos que estar seguros que Dios existe. Si nosotros vamos a ser cristianos y vamos a ser hijos de Dios y creer en un Dios, lo primero que tiene que hacer es creer que hay un Dios en los cielos vivo y nosotros creemos en Él y es un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? El privilegio es que nosotros cristianos no servimos un Dios muerto, no servimos una imagen. Nosotros estamos sirviendo una persona que es vivo, el creador de este mundo y está en acceso a nosotros en todo momento. Es dueño de oro y plata y tú tienes el privilegio de servir un Dios tan grande. Hay otras sectas, otras religiones donde tienen un Dios, pero es un Dios muerto. Es una imagen. Pero nosotros tenemos el Dios, el único que murió y resucitó otra vez para nunca morir otra vez. Y quiero que escuchen eso bien, porque en la Biblia algunos murieron y Jesús les resucitó. La diferencia, ellos que murieron y resucitaron, otra vez murieron otra vez, ¿verdad? Pero Dios murió, resucitó y vive para nunca morir otra vez. Ese Dios que nosotros servimos. Pues lo primero que tenemos que entender es que nosotros servimos un Dios. Él existe. Tenemos que creerla, aunque no podemos verlo. No sé cuántos han visto a Dios. Yo no lo he visto todavía, pero un día sí lo voy a ver cara a cara. Pero nosotros por fe creemos en este libro que nos dice que hay un Dios y aún hay evidencia en nuestra vida que Dios existe. Él, cuando damos peticiones, Él contesta a esas peticiones, Él bendice a nosotros, Él nos cuida, nos da protección, evidencia que hay un Dios, pero tú personalmente en su vida como cristiano, tú tienes que creer que hay un Dios. El problema es esto. Hay muchos cristianos hoy en día que no están viviendo
sabiendo que Dios existe. Están viviendo una vida no conociendo que Dios puede ver todo lo que están haciendo, que Dios está ahí disponible para ayudarle. En los momentos difíciles, ese tiempo donde nosotros dudamos que si Dios existe. Cuando estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por un familiar que falleció, estamos pasando por tribulaciones, en ese momento dudamos. Dios, ¿por qué esto me está pasando en mi vida? ¿Por qué realmente Dios existe? En ese momento es que dudamos que Dios existe. Por eso no podemos creer en la Biblia por emociones, porque emociones cambian. Tenemos que creer la verdad y lo que dice esta Biblia y creer que lo que dice es verdad y lo vamos a creer. Pues, si van a apuntar, tiene que ir detrás de mí rápidamente porque voy a dar versículos para probar que Dios existe en esta doctrina de Dios. No vamos a ir a cada versículo y algunos lo voy a leer rápidamente, eso tiene que escribirla después, más adelante, estudiarla en su tiempo personal, pero aún en el primer versículo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios. Significa que ya Dios existía. Porque está creyendo ahora. En el principio creó Dios lo que los cielos y la tierra. Aún interesante, lo vemos más adelante, el nombre Dios ahí en el primer versículo significa Elohim. Elohim es plural, significa que hay más que uno, que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el primer versículo nos demuestra también la Trinidad. Solamente en el nombre de Dios, en el primer versículo en la Biblia, ya vemos que Dios existe y aún existe en tres personas. Santiago dice en capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pablo dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aún, iglesia, la creación que vemos demuestra que un Dios existe. Por eso, en Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando pienso en este versículo, estoy pensando en Carlos, que lo está usando mucho en estos días y está recordando esta gran verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Iglesia, cuando miramos a los cielos, hay evidencia que Dios existe. También, iglesia, vemos que Dios se revela a Él mismo en este libro que tú tienes ahí a frente de ti. Dios se demuestra en la Biblia que Dios existe, que es real. Algo interesante, que hay personas que no creen en un Dios. Hay personas en este mundo que no creen que Dios existe. David dice en Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Otra evidencia que tenemos que conocer, eso que estamos probando en esta mañana, que Dios existe, la doctrina de teología, para que tú estés firme que en la Biblia demuestra que hay un Dios vivo. Dios se revela a nosotros en dos maneras. Número uno es la revelación general. Dios se revela a Él mismo en la creación, en la historia y en la conciencia. Esa es la revelación general, se llama. La creación, la historia y la conciencia de nosotros es una revelación de Dios. Y ya leímos Salmos 19:1, donde menciona sobre la creación. Número 2, Dios se demuestra a nosotros en la revelación especial. Hay revelación general, la creación, la historia, la conciencia. Número 2, la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios y por medio de su Hijo
Jesucristo. Dios se revela que Él existe por este libro y por el Hijo de Él, Jesucristo. Ahora, un inconverso. La palabra inconverso significa que no conoce al Señor como Salvador. Inconverso está en el camino para el lago de fuego hasta que Él entrega su vida al Señor y cree en Él. Pero un inconverso no puede entender la revelación en su palabra. En el momento, iglesia, cuando tú seas salvo, sus ojos se abren. Antes de salvación, tú viste este libro y te dices, wow, yo no entiendo nada que dice este libro. No lo entiendes porque no tiene el Espíritu Santo viviendo en ti, que te ayuda a entender y dar revelación de este libro. Pero el momento que el Espíritu Santo entra en su vida y somos bautizados por el Espíritu Santo abre sus ojos y ahora cuando tú lees la Biblia, tú ves y entiendes lo que está escrito en este libro. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice esto sobre estos inconversos. Pero el hombre natural, cuando la Biblia dice hombre natural, está refiriendo a el hombre inconverso. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay la evidencia que un inconverso no puede entender esta revelación que tenemos enfrente de nosotros, que es la Biblia. Sin el Espíritu Santo uno no puede entender la revelación especial. Esta revelación especial en este libro, leyéndola por medio del Espíritu Santo para entenderla, tú tienes que recibirla por fe. Creyendo, aunque no estábamos aquí en la crucifixión, en la resurrección de Jesús, creemos por fe que si está revelado en este libro, que es palabra de Dios, que Él sopló sus palabras a estos hombres y nos dice que Dios existe, tenemos que recibirla por fe. Pablo dice en Romanos 10, 17, así que la fe es ¿por qué? El oír y el oír por la palabra de Dios. Esta revelación especial, la Biblia, demuestra y nos enseña del Evangelio. Cada persona fue salvo por la palabra de Dios, por la revelación. Una persona vino a su casa y te demostró, te leyó los versículos para que tú puedas ser salvo. Somos salvos por oír la palabra del Señor. La única manera que uno puede entender lo que Jesús hizo por nosotros es por esta palabra. Por eso Pablo dice en Romanos 10, 15, hablando sobre ellos que proclama la Biblia, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora que vemos esta revelación general, la creación, la historia, conciencia, la revelación especial que es la Biblia y por medio de su Hijo, quiero pasar unos minutos hablando sobre los atributos de Dios. Vemos primeramente, los atributos naturales de Dios. Y cuando pasamos esta lista, quiero que vean que estos atributos solamente pertenecen a Dios. Un humano no puede tener estos atributos en ellos mismos. Nunca un hombre ahora ni en el futuro tendrán estos atributos. Número 1. El primer atributo de Dios es trascendencia. Trascendencia. Eso significa que Dios está encima de la creación. Isaías dice en capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el Altísimo, o el alto y sublime,
el que habita la eternidad. Está por encima de la creación. No solamente creó todo lo que vemos, pero está más allá de la creación. Número 2, tenemos la inmanencia. Inmanencia. Aquí no solamente Dios está por encima de la creación, pero inmanencia significa que todavía está involucrado en la creación. Significa que su presencia está dentro de la creación. Y la clímax de inmanencia fue cuando Jesús vino a esta tierra como bebé. Viste que está no solamente encima por la creación, pero está dentro. Él vino, Dios mandó a su Hijo a esta tierra como bebé. Y vivió en esta tierra por 33 años y murió por nuestros pecados en la cruz. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Número 3, Dios es eterno. Recuerda que estamos viendo los atributos de Dios, Dios que existe, Dios que servimos. Estos atributos pertenecen solamente a Él. Número 3, eterno. Dios no tiene principio ni fin. No hay un pecado, no hay un pasado, un presente ni futuro con Dios. Se llama presente eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios no está limitado por el tiempo. Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Número 4, otra característica de Dios en cual nosotros servimos es que Dios es infinito. Dios no tiene límite en el espacio. Aún todos los atributos de Dios son sin límite. David dice en Salmo 147, versículo 5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Que no hay límite. Iglesia, cuando empezamos a ver estos atributos, tú vas a empezar a ver qué grande es su Dios. Porque para muchos cristianos, su Dios en su interpretación y en su mente, ven a Dios pequeño. Y cuando hay necesidad en su vida, ven Dios que no tiene el poder para proveer para su necesidad. ¿Cómo Dios puede ayudarme en este problema tan grande? Y ponemos a Dios algo tan pequeño, pero la verdad es que cuando vemos estos atributos de Dios, Dios es más grande que nosotros podemos aún imaginar. Dios es infinito. Número 5, Dios es inmutabilidad. Dios no es capaz de cambio. Inmutabilidad. Dios no cambia. Dios es permanente. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Número 6, tenemos omnisciencia. Significa que Dios sabe todo. Dios sabe el futuro y Dios sabe el pasado. Dios sabe todo inmediatamente al momento. Dios sabe los pensamientos del hombre mejor que el hombre conoce sus propios pensamientos. Isaías
46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. David dice en Salmos 147:5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Número 7, hablando de los atributos de Dios. Número 7, Dios es omnipresente. Significa que Dios está en todo lugar. Está presente en el universo y en nosotros en la misma vez. A veces decimos: ¿cómo Dios puede conocer mis peticiones? ¿Y cómo puedes saber la petición de una persona en África? ¿Cómo puede estar en el mismo lugar conmigo en todo momento, con otra persona en otro país? Pues Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, a la misma vez. Ese que grande es nuestro Dios. Número 8, omnipotencia o omnipotente. Significa que Dios es todopoderoso. La Escritura lo llama y dice: Dios es todopoderoso. Génesis 17:1: yo soy el Dios todopoderoso. Apocalipsis 4, versículo 8: santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es tan poderoso que con su mano mantiene unido el universo. No vamos a hablar de ciencia, pero cuando ve los planetas y el sol y la luna, Dios mantiene en su mano unido, que si se mueve el sol un poquito lo quemamos todo. Dios tiene todo en control. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, no solamente vemos los atributos naturales, pero también vemos los atributos morales. Y quiero pasar por algunos de ellos. Estos son características, los atributos morales, características de Dios revelado en su interacción personal con nosotros. Ahora, estos atributos morales son ejemplos de que nosotros debemos tener en nosotros. No podemos tener todos estos atributos naturales de Dios ahora, pero quizás un día, y debemos desearlo, pero cuando llegamos al cielo tendremos estos atributos o algunos de estos atributos. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado y llegamos a los cielos, pues tendremos algunos de estos atributos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando hablamos de los atributos morales, número 1, vemos la palabra santidad. Santidad es la perfección de Dios, donde Él odia la maldad y demanda pureza de nosotros. Y porque Dios es santo, un pecador no tiene derecho para venir a su presencia porque Él es santo. Y por eso
Dios dio su espalda a su propio Hijo en la cruz. Y cuando Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros y murió en la cruz. Número 2, Dios es justicia. Justicia es un atributo de Dios que lleva a cabo las leyes que Él dio. Dios es justo y por eso el pecado tiene que ser castigado. Nosotros tenemos que sufrir por nuestros propios pecados o aceptar el plan de redención en cual Jesús tomó nuestra posición y hace el pecado por nuestro pecado. En otras maneras, tú vas a pagar por sus pecados o tú vas a confiar en Dios que hizo ya ese pago por nosotros. También sabemos que Dios es justo en su justicia. Número 3. Otro atributo de Dios es amor. Amor es ese atributo que mueve a Dios a comunicar su preocupación a los que Él ama. Dios quiere lo mejor para ellos quienes le aman a Él. Por eso Él mandó a Jesús para sacrificar su vida por nosotros. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí vemos el amor tan grande de Dios para nosotros. Número 4, Dios es misericordioso. Misericordia es la compasión de Dios para el pecador, en no dándole a Él lo que Él merece. Cuando Dios tiene misericordia de mí, es que no me da a mí lo que yo me merezco. Y por eso llegamos a número 5, gracia. Misericordia es no dándonos lo que merecemos y gracia es dándonos lo que no merecemos. Lo dije al revés ahí. Misericordia es no dándonos lo que merecemos y gracia es dándonos lo que, no lo escribí mal. Dándonos lo que merecemos. Lo que merecemos, ok. Misericordia es dándonos lo que no merecemos y gracia es dándonos lo que merecemos. No, lo que no merecemos. Sí, gracias. Yes, gracias. El español se confundió ahí mismo. Gracia, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La confusión es que los dos son contrarios uno de otros y cambia solamente una palabra. Pero Dios, gracias Señor, es misericordioso y nos da la gracia a nosotros. Número 6, tenemos la bondad. Este atributo de Dios es revelado en las bendiciones que nos da a nosotros. David dice en Salmo 145, 9, bueno es Jehová para con todos. Número 7, tenemos verdad. Dios no puede mentir ni tolerar la mentira. Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 17, 17, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esos son los atributos naturales de Dios, o morales de Dios que nosotros tenemos ahí. Ahora, no tenemos mucho tiempo. Recuerda que estas teologías, doctrinas de Dios y Biblia que estamos dando en las próximas semanas son estudios en colegio de 3 meses y
45 minutos estoy tratando de cubrirla y por lo menos dar un detalle sobre estas doctrinas. Pero cuando hablamos de teología, podemos hablar también de la Trinidad. Dios es un Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad no vamos a entender completamente hasta que llegamos al cielo. Cómo un Dios puede ser 3 personas. Es una verdad, la Biblia habla sobre ella, tenemos fe en ella, pero cuando llegamos al cielo quizás vamos a entender esa doctrina un poquito más. Pero creemos en fe que hay un Dios y en ese Dios hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada persona en la Trinidad es completamente Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vemos, como dije, la Trinidad en el primer versículo de la Biblia, el nombre de Dios, Elohim, que es plural, que habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También tenemos que saber que Dios es un espíritu. Otra vez, no podemos pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que aprendan y entiendan que Dios es un espíritu. Esto significa que Dios no tiene un cuerpo y que Dios es invisible. Hablando de Jesús, dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También Dios es una persona. Para aclarar o clarificar que persona se requiere 2 ingredientes. Número 1, autoconciencia, y número 2, autodeterminación. Por ejemplo, la Biblia dice yo soy, Dios dice yo soy, implica la conciencia y autodeterminación. Cuando dice yo hará en la Biblia, implica autodeterminación. Dios también tiene cualidades de una persona. Dios posee intelecto, emoción y voluntad. Además, sus nombres y los pronombres personales que se usan para referirse a Dios indica personalidad. En otro tiempo podemos hablar sobre los nombres de Dios. Tengo un libro en mi oficina de los 52 nombres de Dios. No vamos a pasar por los 52 esta mañana, pero parte de teología es sabiendo y conociendo los nombres de Dios y también hablar sobre la soberanía de Dios también. Pero vamos a terminar ahí esta mañana en teología, pero vamos a dar gracia que servimos un Dios vivo. Vamos a dar gracia que el Dios en cual yo leo en la Biblia, el Dios en cual yo oro cada día, es un Dios vivo y que nosotros veremos un día cara a cara. Tú y yo servimos al Creador de este mundo. Dios está activo y presente en nuestra vida. Dios responde y guía y consuela y tiene poder para hacer todo. Dios nos da gozo y nos da paz cuando le obedecemos a Él. Y aún sirviendo a Dios nos ayuda a nosotros a servirle a otros. Y sirviendo a otros nos ayuda a ser más como Jesús. Y la bendición que tú y yo tenemos es que tenemos el privilegio de venir al trono de gracia en cualquier momento.
Y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana que servimos un Dios todopoderoso. Teología, la doctrina de Dios. Con sus ojos cerrados.